Hola gente, les presento el iceberg de San Lorenzo. Sin más, comencemos. Comenzaremos con temas más conocidos a lo menos conocidos. Antes de comenzar hice el iceberg porque es mi equipo y no quería copiar otros temas, y como no vi ninguno de San Lorenzo lo hice. Espero que les guste. Sin más, comenzamos. Nivel 1. Los Matadores, 1968. La perfección estética del fútbol, dirigidos por el brasileño Elba de Padua Lima, se los llamó los Matadores porque no tenían piedad con sus rivales. Salían a matar deportivamente desde el primer minuto con un juego ofensivo, lírico y voraz. Aquel equipo que se consagró campeón del torneo metropolitano 1968 no solo ostenta el orgullo de ser el primer campeón invicto del profesionalismo argentino, con 14 victorias y 8 empates, sino que redefinió la forma de jugar al fútbol en el país. La vuelta a Boedo, la gesta popular más grande del fútbol mundial. Para cualquier otro club, el estadio es de cemento. Para San Lorenzo, la tierra de Avenida La Plata al 1700 es Tierra Santa. La pérdida del viejo gasómetro no fue un simple descenso o una mala racha. Fue un despojo. En 1979, bajo la presión de la dictadura militar y con argumentos de supuesta urbanización, el club fue obligado a vender esos terrenos por una cifra irrisoria. Poco después, el predio terminó en manos de la cadena de supermercados Carrefour. San Lorenzo perdió su casa, su identidad y su lugar en el mundo, quedando sin barrio durante años mientras jugaba en el nuevo gasómetro del Bajo Flores. Lo que parecía una utopía imposible se convirtió en una causa nacional para los Cuervos. Impulsada por la subcomisión del hincha y figuras como Adolfo Res, la gente marchó masivamente, llegando a meter 100.000 personas en la Plaza de Mayo en 2012. Los hinchas no solo marcharon, sino que pusieron plata de sus bolsillos comprando metros cuadrados simbólicos para financiar la recompra de las tierras. La ley se aprobó, y en 2019 el club tomó posesión oficial de los terrenos. Es un caso único en el mundo donde la hinchada le devolvió el barrio a su club. El Papa Francisco, cuando el 13 de marzo de 2013 Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el Papa número 266 de la Iglesia Católica, el mundo entero conoció los colores de San Lorenzo. Se difundió rápidamente la foto de su carné de socio, número 88.235. Francisco ha recibido en el Vaticano a múltiples delegaciones del club, incluyendo al plantel campeón de la Copa Libertadores 2014, el Papa logró que San Lorenzo se convirtiera en una marca reconocida globalmente. En Roma, es habitual ver a fieles con la camiseta azulgrana en la plaza de San Pedro esperando su saludo. El Club de los 100 metros, el viejo gasómetro, inaugurado en 1916, no era solo un estadio. Era el Wembley porteño. Su apodo de el Club de los 100 metros o simplemente el gasómetro escondía una proeza arquitectónica y social. La mítica tribuna que daba a la calle Inclán medía exactamente eso. Casi 100 metros de largo de puros tablones de madera, era una estructura colosal que infundía terror en los rivales por la acústica y el movimiento de la masa de gente. Más allá del fútbol, allí se celebraban los famosos carnavales de San Lorenzo, con artistas internacionales como Santana o Joan Manuel Serrat, peleas de boxeo históricas y disciplinas atléticas. Era el corazón social y cultural de Buenos Aires. El folclore y la creatividad. La gloriosa Butelera barra oficial y el grueso de su hinchada, es considerada unánimemente por antropólogos del fútbol y periodistas internacionales como la usina creativa más grande del planeta. A San Lorenzo lo copian todos, pero nadie lo iguala, frase común en el ámbito de las tribunas argentinas. A diferencia de otras hinchadas que repiten ritmos monótonos, los hinchas de San Lorenzo adaptan temas de los más diversos géneros. Canciones creadas en la tribuna azulgrana cruzaron fronteras y hoy se cantan, traducidas, en los estadios de España, como el Atlético de Madrid, Italia, Japón, Francia y toda América Latina. La FIFA y medios internacionales han hecho documentales exclusivamente para entender cómo una hinchada puede tener tanta inventiva poética y musical. Jugadores a Barracas. San Lorenzo y Barracas Central, el club de la familia Tapia, mantienen desde hace años una relación de fútbol e intereses muy extraña. El flujo de jugadores que pasan de Boedo al Guapo, o viceversa, suele dejar disconformes a los hinchas.
Se sospecha que muchos de estos préstamos o ventas se hacen sin un beneficio económico real para San Lorenzo, sino como favores políticos para quedar bien con el Chiqui Tapia, presidente de la AFA, y conseguir pautas arbitrales más benévolas o favores en los escritorios. Roca Sánchez. Carlos La Roca Sánchez llegó con el cartel de ser un mundialista histórico de la selección de Colombia. Sin embargo, Rubén Darío Insúa lo empezó a utilizar como defensor central improvisado debido a la falta de refuerzos, su lentitud, los penales infantiles que cometía y sus errores en las salidas cruciales lo convirtieron en el blanco de los silbidos del nuevo gasómetro. Su ciclo terminó siendo el reflejo de un San Lorenzo que contrataba nombres en lugar de realidades físicas. Comprobante trucho. Uno de los papelones institucionales más graves del siglo XXI en el fútbol argentino, para concretar el pase de Matías Reali, la dirigencia de Marcelo Moretti le aseguró a Independiente Rivadavia de Mendoza que el dinero ya había sido transferido. Cuando los dirigentes mendocinos fueron al banco, la cuenta estaba vacía. Al revisar el papel de la transferencia que San Lorenzo había mandado por WhatsApp, descubrieron que el número de transacción era inexistente y el documento estaba burdamente editado. Daniel Vilá, presidente de la Lepra mendocina, denunció penalmente al club por estafa, desatando una crisis política total. Cama a Insúa. El gallego Insúa sacó a San Lorenzo del fondo del mar, clasificándolo a las copas con un plantel bajísimo y de pibes. Sin embargo, para principios de 2024 el desgaste era total. En las redes y pasillos del club se instaló fuertemente la teoría de que varios referentes del plantel incómodos con el estilo de juego mezquino, la exigencia física del cuerpo técnico y las peleas de Insúa con la dirigencia decidieron bajar la intensidad en la cancha, ir para atrás, para forzar una seguidilla de malos resultados que obligara a despedir al DT, Alex Ibacache. En enero de 2023, el lateral izquierdo chileno Alex Ibacache llegó a préstamo desde Everton de Chile, entrenó unas semanas, pero antes de debutar oficialmente pidió permiso para viajar a su país alegando problemas personales de urgencia. Semanas después, aparecieron fotos de él jugando torneos de fútbol amateur de barrio en Chile mientras San Lorenzo seguía esperando su regreso. El club tuvo que rescindirle el contrato de manera insólita sin que llegara a vestir la camiseta en la cancha de forma oficial. Irala en el casino. Elian Irala se consolidó como uno de los juveniles con más proyección y entrega en el medio campo de San Lorenzo. Sin embargo, durante una mala racha futbolística del equipo, se viralizó en Twitter el rumor de que el pibe pasaba noches enteras de madrugada jugando en los casinos de Buenos Aires. La bola de nieve creció tanto que se empezó a justificar su cansancio físico o bajas de rendimiento con esta supuesta adicción al juego, aunque nunca se publicaron pruebas fehacientes. Campi del capitán. Gastón Campi llegó de manera silenciosa y, a fuerza de regularidad, se ganó un lugar. No obstante, para gran parte de la hinchada, Campi encarna las limitaciones del plantel actual. Cuando la dirigencia barrió a los referentes históricos y Campi saltó a la cancha llevando la cinta de capitán en el brazo, la tribuna lo sintió como un insulto a la historia del club. Para el hincha, el capitán de San Lorenzo debe tener otra estirpe o ser un pibe surgido del club, no un jugador resistido por el paladar azulgrana. Nivel 2. El Cuervo, Los Santos, el Ciclón, el Azulgrana. Pocos clubes en el mundo tienen una variedad de apodos tan rica y con orígenes tan disímiles. El Cuervo y Los Santos nacen directamente de la figura del padre Lorenzo Massa, el salesiano que en 1908 vio a los pibes del barrio jugando al fútbol en las peligrosas calles de Almagro y les ofreció los terrenos de la capilla a cambio de que entraran a catequesis. Los rivales, de forma despectiva, empezaron a decirles cuervos por la sotana negra del cura. El hincha asimiló el insulto y lo convirtió en orgullo. Y el Ciclón. El genial periodista Hugo Marini acuñó el término en los años 30. San Lorenzo tenía un equipo con un ataque demoledor, rápido y devastador como el viento, ideal para contraponerse a su clásico rival, Huracán. Un Ciclón era lógicamente mucho más fuerte que un simple Huracán, y el Azulgrana. El padre Massa eligió los colores inspirándose en el manto de la Virgen María Auxiliadora, azul, y el rojo que simbolizaba el martirio y la lucha.
Los camboyanos, 1986, 1989. Si alguna vez querés explicarle a alguien qué significa jugar por la camiseta, tenés que hablar de los camboyanos. Fue un plantel que resistió la peor crisis institucional y económica de la historia del club. El club no tenía cancha propia, alquilaba la de Atlanta, Cerro o Vélez, no había un peso para sueldos, el presidente se había ido y los jugadores literalmente no tenían ropa de entrenamiento ni agua caliente en las duchas. Llegaron a entrenar en plazas públicas y en los bosques de Palermo, liderados por tipos con un corazón gigante como Walter Perazzo, Blas Armando Giunta, Chilavert, el gringo Escota y Pipo Gorosito. Ese equipo no solo sobrevivió, sino que peleó campeonatos, clasificó a la Copa Libertadores de 1988 y llegó a semifinales de América a base de puro huevo, barra y amor propio. San Lorenzo de los Milagros, 2001. A principios de 2001, San Lorenzo era un polvorín, el club estaba hackeado económicamente, la gente protestaba contra la privatización de la institución, frenando el contrato con la empresa Isla en una histórica batalla en las calles, y el equipo venía a los tumbos. Llegó un técnico chileno silencioso, apodado el Ingeniero, y cambió la historia para siempre. El River de Américo Gallego lideraba el torneo Clausura 2001 con comodidad y le llevaba una ventaja sideral a San Lorenzo. Pero el equipo de Manuel Pellegrini hizo un clic místico a mitad de torneo. San Lorenzo encadenó 11 victorias consecutivas en el tramo final del torneo, y sumaría un par más el torneo siguiente, dejando el récord del fútbol argentino en 13 triunfos en fila, con un fútbol de altísimo vuelo liderado por Leandro Romagnoli, el Pipí en su máximo esplendor, Bernardo Romeo, goleador letal, Walter Ervitía y el Abeja Everts. El azulgrana se consagró campeón en un nuevo gasómetro que explotaba, sumando la histórica cifra de 47 puntos. La promoción con Instituto, 2012. El año 2012 fue, sin dudas, el más agónico de la era moderna para el hincha de San Lorenzo. Malas gestiones dirigenciales dejaron al club al borde del descenso directo a la segunda división. Con el agua al cuello, la dirigencia acudió al bombero del fútbol argentino, Ricardo Caruso Lombardi. El tipo armó un ecosistema de pura presión psicológica, motivación al límite y un juego rústico pero efectivo. En la última fecha del torneo, San Lorenzo perdía en el nuevo gasómetro y se iba a la B. En una ráfaga de mística, el uruguayo Carlos Bueno metió 2 goles, el segundo de cabeza tras un centro agónico, y Leandro Romagnoli dejó la vida en la cancha para ganar 3-1 y forzar la reválida contra Instituto de Córdoba. En la promoción, San Lorenzo sacó chapa de cuadro grande, ganó 2-0 en Córdoba, otra vez con doblete de Carlos Bueno, y empató 1-1 en el Bajo Flores con gol de Néstor Ortigoza de penal. El club se salvó del descenso en una de las muestras de alivio y festejo popular más desahogadas que recuerde el fútbol argentino. 2 años después de este infierno, ese mismo núcleo de jugadores tocaría el cielo con las manos en la Copa Libertadores. El barco de Atomic. Durante la gestión de Matías Lamens y Marcelo Tinelli, la marca Atomic desembarcó para vestir al básquet profesional, en plena época de la Liga de las Galaxias, y a las inferiores de fútbol. Los envíos de indumentaria se demoraban meses. Los jugadores entrenaban con ropa vieja o de marcas anteriores tapadas con cinta. La excusa oficial de los directivos hacia los coordinadores siempre era la misma: la ropa está trabada en la aduana, viene en un barco. El dichoso barco de Atomic se volvió un chiste interno en Boedo para referirse a todo lo que se promete pero jamás llega. Borraron a Arias. Se refiere a una de las tantas internas con las divisiones juveniles, Jeremías Arias, o en su defecto Agustín Arias, según el mercado, pibes de las inferiores que asomaban con un futuro enorme y goles en reserva, desaparecieron de la noche a la mañana no solo de la primera, sino también de las planillas de reserva. En el club se rumoreó que sus representantes se negaron a firmar contratos leoninos con las cláusulas que pretendía la actual dirigencia, por lo que la orden de arriba fue borrarlos y congelarles la carrera hasta que cedieran. Derecho de admisión a Mariano de la Fuente, periodista partidario de larguísima trayectoria en el medio San Lorenzo de América. De la Fuente empezó a revelar los descalabros económicos de la gestión de Moretti y la falsedad del tema del comprobante de Reali. Como respuesta, la comisión directiva utilizó el derecho de admisión de forma arbitraria para prohibirle la entrada al nuevo gasómetro los días de partido,
camuflando un acto de censura directa a la prensa bajo supuestas razones de seguridad. Insúa a las piñas con Heinze. Ocurrió tras un picante cruce entre San Lorenzo y Newell's Old Boys en Rosario. Gabriel Heinze, entonces DT de la Lepra, y Rubén Insúa venían dirimiendo egos durante los 90 minutos con gritos e insultos de banco a banco. El mito de los pasillos del coloso Marcelo Bielsa cuenta que, una vez que se apagaron las cámaras, ambos técnicos se buscaron en la zona de vestuarios y tuvieron que ser separados por los cuerpos de seguridad cuando ya se estaban midiendo a los puños. Campi vendiendo ropa de Casla. Nacido en la factoría de memes y chicanas de la red social X, Twitter, ante las constantes críticas al defensor, un usuario inventó una captura de pantalla de Mercado Libre o Marketplace de Facebook donde se vendían buzos y remeras de la concentración oficial de San Lorenzo tildando al vendedor como Gastón de Flores. El mito / chiste quedó instalado. Cada vez que Campi jugaba mal, los hinchas decían que estaba distraído pensando en el stock de ropa que tenía que despachar por correo. Nivel 3. El campeón sin tierra, 1995. Existe un mito popular que dice que San Lorenzo ganó el Clausura 1995 ya asentado en su nueva casa, pero la realidad histórica es mucho más poética y sacrificada. El nuevo gasómetro se inauguró a finales de 1993, pero el proceso que llevó a ese título fue la culminación de 14 años de un peregrinaje infame. En la última fecha, el San Lorenzo del Bambino tenía que ganarle a Newell's en Rosario y esperar que el líder, Gimnasia de La Plata, perdiera contra el Independiente del Zurdo López, en una de las caravanas más grandes de la historia del fútbol argentino. Más de 30.000 cuervos coparon el Parque Independencia. El gallego González metió un cabezazo místico para el 1-0, Gimnasia perdió y San Lorenzo cortó una racha de 21 años de sequía. Fue el desahogo de un club que demostró que la grandeza no depende de cuatro paredes, sino de su gente. La Copa de la República 1943. Durante décadas, el revisionismo histórico del fútbol argentino tuvo lagunas. El hincha actual suele contar las ligas locales, pero la AFA de los años 30 y 40 organizaba copas nacionales de altísima competitividad que luego quedaron en el olvido institucional hasta su reciente regularización. La Copa de la República, oficialmente llamada Copa General de División Pedro Pablo Ramírez, juntaba a los 4 mejores equipos de la Primera División de Buenos Aires con los campeones de las ligas del interior del país. Era un torneo verdaderamente federal y muy difícil de ganar por la logística de la época. El partido cumbre se jugó en el estadio de Chacarita Juniors en diciembre de 1943. San Lorenzo aplastó a los cordobeses con un contundente 8-3. Esta copa, hoy validada oficialmente por la AFA en el palmarés de copas nacionales, es el testimonio de que San Lorenzo siempre fue un gigante copero, incluso antes de la era de la Libertadores. La gira europea de 1946. A finales de 1946, el San Lorenzo, campeón del torneo local, el del famoso Terceto de Oro, se embarcó en una gira por España y Portugal que cambió la percepción del fútbol sudamericano en el viejo continente. Europa salía de la Segunda Guerra Mundial y su fútbol era físico, tosco y rígido. San Lorenzo llevó el ballet y la improvisación criolla. San Lorenzo jugó 10 partidos, empató con el Atlético de Madrid, 4-4, goleó al Real Madrid, 4-1, en el mismísimo Chamartín, vapuleó a la selección de España, 7-5, en un partido que los diarios madrileños catalogaron como una obra de arte, y cerró goleando a la selección de Portugal por 10-4 en Lisboa. José Sanfilippo. Hablar del Nene Sanfilippo es hablar del goleador más implacable que pisó el césped del viejo gasómetro, pero también de una de las personalidades más volcánicas y magnéticas de la historia del deporte argentino. Es el máximo goleador histórico de San Lorenzo con 205 goles en 263 partidos. Logró la hazaña monstruosa de ser el máximo goleador de la Primera División en 4 torneos consecutivos, 1958, 1959, 1960 y 1961, un récord absoluto que nadie ha podido quebrar en el profesionalismo. Sanfilippo nunca se cayó nada, su ego era proporcional a su promedio de gol. Son eternas sus apariciones en televisión destrozando a jugadores actuales, pero péguele de primera, pibe, es una cosa de locos.
o su histórica pelea pública con Diego Maradona y Bilardo, Sanfilippo jugaba con la premisa de que el gol era de su propiedad exclusiva, y el hincha de San Lorenzo le perdona cualquier polémica simplemente porque nadie infló las redes de madera de Inclán tanto como él. Facundo Bruera, delantero que venía de jugar en Olimpia de Paraguay, San Lorenzo, supuestamente quebrado y sin fondos, sacó de la galera una cifra millonaria, cercana a los $2 millones, para comprar su pase por pedido de la dirigencia. El jugador demostró un nivel paupérrimo, no encajaba en el equipo y duró apenas un puñado de partidos antes de ser prestado o descartado. El hincha asume que el pase de Bruera no fue un refuerzo futbolístico, sino una maniobra financiera para dibujar dinero o sobrefacturar comisiones entre intermediarios. Jugadores grandes a reserva. Una estrategia corporativa recurrente e inmoral de la dirigencia de San Lorenzo, cuando quieren sacarse de encima contratos altos de jugadores veteranos que ya no rinden o que reclaman deudas acumuladas, en lugar de rescindirles pagando lo que corresponde, los obligan a entrenar a las 7 de la mañana en predios abandonados o con los chicos de la reserva. El objetivo es quebrar psicológicamente al futbolista para que éste decida bajarse el sueldo o perdonar la deuda con tal de que le den el pase libre. Maxi Zelaya. Maximiliano Zelaya es un defensor paraguayo que apareció firmando contrato con San Lorenzo de la noche a la mañana sin que nadie supiera quién era, qué trayectoria tenía ni haber sido pedido por ningún director técnico. Se supo después que su llegada estaba directamente vinculada a favores políticos con un grupo de representantes paraguayos que manejan otros jugadores importantes. El club pagó el sueldo de un futbolista que jamás estuvo a la altura de primera división solo para mantener contentos a los agentes internacionales. Silenciar a Mutsu. Diego Mutsu Papa, Mutsu, es un youtuber hincha de San Lorenzo cuyos vídeos, analizando la realidad institucional del club, alcanzan cientos de miles de reproducciones. Sus ácidas críticas contra la comisión directiva de Moretti calaron hondo en la masa societaria. Desde las entrañas de la dirigencia se orquestó una campaña para silenciarlo. Llamadas intimidatorias, la quita de su credencial de prensa para entrar al estadio y denuncias masivas a sus canales de streaming mediante granjas de trolls pagadas por el club para tumbarle el contenido. Nivel 4. El 8 de mayo de 2008. Los octavos de final de la Copa Libertadores 2008 nos regalaron uno de los capítulos más cinematográficos y psicológicamente devastadores de la historia del fútbol sudamericano. San Lorenzo, dirigido por Ramón Díaz, había ganado la ida 2-1, en la vuelta en el Monumental. La noche empezó como una pesadilla absoluta. River se puso 2-0 arriba, goles de Abelairas y Abreu, y el árbitro expulsó a dos jugadores clave del Ciclón, Diego Rivero y Jonathan Botinelli. San Lorenzo quedaba con 9 hombres en la cancha, perdiendo la serie y con el Monumental siendo una fiesta. Cuando todo parecía liquidado, apareció la rebeldía pura. Gastón "La Gata" Fernández, exjugador de River, se cargó el equipo al hombro con un desparpajo total. Tras una jugada colectiva, asistió a Gonzalo Vergesio, quien sacó un zurdazo furioso para el 2-1. Minutos después, tras un córner, el mismo Lavandina Vergesio metió un cabezazo letal para el 2-2 definitivo. San Lorenzo clasificaba heroicamente con 2 jugadores menos. La hazaña no quedó solo en la cancha. Tiempo después, Óscar Ahumada, volante de aquel equipo de River, declaró en los medios que cuando San Lorenzo metió el primer gol, el estadio se congeló de una forma nunca antes vista. Cuando San Lorenzo nos metió el primer gol, el estadio enmudeció, se sintió un silencio atroz en la cancha. Esa frase quedó grabada a fuego en el folclore argentino como la máxima chicana futbolera, nacida del corazón de un jugador rival. El milagro de la Libertadores 2014. Durante décadas, la Copa Libertadores fue la obsesión esquiva y la burla de los rivales. San Lorenzo era el único grande que no la tenía. Se necesitó un evento de escala celestial para romper el maleficio. Aquella copa no se ganó con comodidad. Se ganó con milagros repetidos. En la fase de grupos, el equipo de Edgardo Bauza estaba prácticamente eliminado. Necesitaba ganarle a Botafogo por 2 goles en la última fecha y esperar que Independiente del Valle no ganara por goleada en Chile. En una noche mística, San Lorenzo metió el 3-0 en el minuto 88 a través de Ignacio Piatti, logrando una clasificación agónica por diferencia de un solo gol. Tras eliminar a gigantes como Gremio y Cruzeiro,
y coronarse campeón. La dirigencia, con Tinelli y Lamens a la cabeza, y jugadores viajaron a Roma, la imagen del Pipì Romagnoli y Buffarini entregándole la Copa Libertadores original al Papa Francisco en el Vaticano, es la prueba definitiva de que esa copa estuvo tocada por una varita divina. Viggo Mortensen. Lo de Viggo Mortensen no es la típica simpatía de un actor extranjero que posa con una camiseta para quedar bien, lo suyo es una militancia activa, obsesiva y orgullosa de los colores azulgranas en la cima de la industria cinematográfica mundial. El actor de El Señor de los Anillos vivió en Argentina entre los 2 y los 11 años, en esa infancia dorada de los años 60, su padre lo llevaba al viejo gasómetro a ver a los matadores, esa impronta barrial nunca lo abandonó. Viggo ha comprado metros cuadrados para la vuelta a Boedo, ha financiado refacciones de los gimnasios del club y se ha peleado con directores de cine por los colores de sus vestuarios. En la ceremonia de los premios Oscar de 2019, nominado por Green Book, el actor abrió su saco ante los fotógrafos de todo el mundo para mostrar el escudo de San Lorenzo bordado en el forro interior. También es célebre la anécdota donde casi termina preso en un aeropuerto de Washington. El misticismo del nuevo gasómetro. El nuevo gasómetro, ubicado en el Bajo Flores, heredó toda la carga espiritual del club, al ser un territorio donde se sufrieron muchas batallas deportivas duras. La metafísica popular siempre estuvo a la orden del día. Detrás del arco que da a la tribuna popular local, donde se ubica la gloriosa Buteler, se encuentra una estatua de la Virgen María Auxiliadora. No es un adorno decorativo. Es un altar de culto futbolero. Es habitual ver a los arqueros de San Lorenzo, desde Sebastián Torrico hasta los actuales, acercarse antes de empezar el partido o en el entretiempo a tocar la imagen, persignarse o dejarle un rosario colgado de las redes. Durante los años de malaria deportiva, el mito urbano cuenta que el club ha recurrido a limpiezas energéticas. Se dice que en las previas de partidos clave por el descenso o finales de copa, se han arrojado litros de agua bendita sobre la línea de cal de ese arco y se han enterrado amuletos debajo del césped para contrarrestar los supuestos gualichos de las hinchadas rivales. Creer o reventar, pero en el Bajo Flores, la frontera entre el fútbol y la fe es invisible. Cervecería en el NG. El nuevo gasómetro está ubicado en la zona sur de la ciudad, un lugar hostil y con falta de infraestructura urbana. En un intento desesperado por generar ingresos genuinos a la europea, la dirigencia licitó un espacio dentro del propio estadio para armar un patio cervecero y locales gastronómicos que funcionaran los días de semana. El proyecto desató la furia de los socios. Consideraban ridículo poner una cervecería palermitana en medio del Bajo Flores mientras los baños del estadio no tenían agua y las tribunas se venían abajo por falta de mantenimiento. Cristian Ferreira es Centurión 2-0. Cristian Ferreira llegó a préstamo desde River mostrando destellos de crack, pero rápidamente su estadía en Boedo se descarriló, empezó a faltar a los entrenamientos sin aviso, a simular molestias físicas para no viajar al interior y a mostrar una soberbia descomunal con el cuerpo técnico de Leandro Romagnoli. Los hinchas inmediatamente trazaron el paralelismo con Ricardo Centurión, quien tuvo un paso nefasto y autodestructivo por el club, catalogando a Ferreira como un jugador irrecuperable con problemas de conducta que venía a San Lorenzo solo a cobrar y salir de noche. Insúa golpeó a Ciro Rosané. Ciro Rosané era una de las promesas del medio campo de San Lorenzo, pero su actitud parsimoniosa dentro de la cancha exasperaba a Rubén Insúa. El mito cuenta que durante una práctica de fútbol formal, Rosané perdió una pelota por displicente y se quedó caminando. Insúa paró el entrenamiento a los gritos, entró a la cancha y le propinó un fuerte golpe, un bofetón o un empujón violento, frente a todos sus compañeros para exigirle que corriera. Al poco tiempo, Rosané fue apartado y terminó saliendo del club libre hacia Mendoza. Nacho Piatti y Tinelli. Ignacio Piatti fue el héroe de la Copa Libertadores 2014, su regreso en 2020 generó una ilusión enorme, pero terminó en un escándalo de proporciones bíblicas. Marcelo Tinelli echó a Piatti del club alegando que su contrato era impagable. Al irse, Nacho prendió fuego todo en los medios. Reveló que Tinelli manejaba el club mediante un grupo de WhatsApp, que jamás aparecía por los entrenamientos y que había destruido la convivencia del vestuario al concederle privilegios obscenos e intolerables a los mellizos paraguayos Ángel y Oscar Romero, quienes tenían autos privados dentro del predio y su propio kinesiólogo.
Nivel 5. Caruso Lombardi vs Fabián García, 2012. Si hay un hito que define el surrealismo del fútbol argentino moderno, es la pelea callejera entre Ricardo Caruso Lombardi, entonces DT de San Lorenzo, y Fabián García, ayudante de campo de Leo Madelón, el DT saliente. Todo ocurrió a plena luz del día frente a las cámaras del canal TIC Sports. Caruso había asumido para salvar al club del descenso, reemplazando al cuerpo técnico de Madelón. García sentía que Caruso le había serruchado el piso a su amigo y se la tenía jurada. Coincidieron en la esquina del canal en el barrio de Constitución, pasaron de los insultos a los empujones en segundos. Lo bizarro fue que todo quedó filmado en vivo por un camarógrafo que justo pasaba por ahí. El diálogo es patrimonio cultural del meme argentino. García le tiró un golpe que Caruso esquivó, y el DT empezó a gritarle desaforadamente: "Me vino a pegar de atrás, el cobarde". Segundos después, rodeado de policías, Caruso inmortalizó la frase: "No me midas, no me midas", mientras hacía un gesto con las manos calculando la distancia del rival, para luego rematar con un hiriente Sosun desocupado. La pelea terminó con Caruso tirándole un manotazo al jefe de seguridad del canal y ambos protagonistas declarando en la comisaría: "Cine puro". El torneo de los penales infinitos, 1988. En la temporada 1988-1989, a la AFA se le ocurrió una idea insólita para modernizar el fútbol argentino. Eliminar los empates. Si un partido terminaba igualado en los 90 minutos, se pateaban penales, el que ganaba la tanda se llevaba un punto extra. Esto llevó a situaciones ridículas, pero ninguna como la que vivieron San Lorenzo y Racing de Córdoba. El 20 de noviembre de 1988, San Lorenzo y Racing de Córdoba empataron 1-1 en el nuevo gasómetro. Llegó el momento de la tanda de penales para definir el punto extra, y lo que debía durar 10 minutos se transformó en una odisea que casi se queda sin luz natural. Los pateadores no erraban ni los arqueros. Chilavert en San Lorenzo y el Mono Ramos en Racing de Córdoba no podían parar una sola pelota. Tuvieron que patear todos los jugadores de campo, incluidos los defensores más rústicos, y luego empezar la vuelta otra vez. Se patearon un total de 44 penales. Sí, leíste bien, la definición terminó 20-19 a favor de Racing de Córdoba. Los hinchas en la tribuna ya no sabían si gritar los goles o pedir por favor que alguien errara para poder volverse a sus casas a tomar el té. El experimento de la AFA fue un fracaso tan grande que se eliminó al año siguiente. El Oveja Telch infiltrado. Roberto el Oveja Telch es uno de los máximos ídolos de la historia del club. Es el jugador con más títulos en la institución, 4 campeonatos, incluyendo a los Matadores del 68 y el bicampeonato del 72, y el segundo con más partidos jugados. Pero más allá de su enorme despliegue como mediocampista central, su leyenda se agigantó por su umbral del dolor inhumano. El Oveja corrió los 90 minutos como si nada. El problema venía al día siguiente. Cuando el efecto de la anestesia se pasaba, el pie se duplicaba en tamaño y los jugadores tenían que pasar días enteros con la pierna en baldes de hielo. Esa dureza extrema forjó el respeto eterno de la hinchada, que veía en tipos como Telch a gladiadores dispuestos a arruinar su salud física por la camiseta azulgrana. El milagro del Badajoz, 1998. A finales de los años 90, Marcelo Tinelli era el rey indiscutido de la televisión argentina con Videomatch, y su influencia en San Lorenzo, club del cual era un hincha fanático y conspicuo colaborador, era total. En un rapto de ambición empresarial y deportiva, Tinelli decidió comprar un club de la segunda división de España. El Club Deportivo Badajoz. La idea de Tinelli era revolucionaria y bizarra a la vez. Usar al Badajoz como una filial europea de San Lorenzo para foguear jugadores, hacer negocios y ascenderlo a la primera división española para competir con el Real Madrid y el Barcelona. Los españoles de la región de Extremadura no entendían nada. De repente, su club modesto de pueblo estaba lleno de cámaras de la televisión argentina, banderas de San Lorenzo y personajes de la farándula de Buenos Aires copando los palcos. El proyecto deportivo fue un fiasco absoluto.
El equipo nunca estuvo cerca de ascender, los resultados fueron pésimos, las deudas empezaron a acumularse y Tinelli terminó vendiendo sus acciones 2 años después. El Badajoz quedó como un bizarro delirio de grandeza de la época del 1-1 en Argentina. Chantaje a Sosa. Sebastián Sosa Sánchez llegó como el goleador del fútbol argentino, pero su paso por San Lorenzo fue un calvario de sequía goleadora. Se dice que ante sus reclamos por la falta de pago de sus haberes y primas, la dirigencia apeló al chantaje. Le advirtieron que si ponía una intimación vía agremiados, la barra brava iría a visitarlo a los entrenamientos y filtrarían a la prensa supuestos vídeos de su vida privada para destruir su imagen pública. Telón Muza. La hinchada de San Lorenzo confeccionó un telón gigante, una bandera que cubre toda la tribuna popular, que costó miles de dólares y meses de trabajo. Sin embargo, se instaló la creencia esotérica de que el telón estaba maldito, cada vez que la hinchada lo desplegaba con orgullo en la previa de un partido trascendental, clásicos o llaves de eliminación directa de Copa. San Lorenzo terminaba perdiendo de manera insólita o jugando su peor fútbol. Tras varias derrotas consecutivas bajo su sombra, el telón fue guardado bajo 7 llaves en los depósitos de la tribuna y nunca más se volvió a ver. Los Romero hacían lo que querían. Ángel y Óscar Romero eran cracks indiscutidos, pero rompieron los códigos tradicionales del fútbol argentino. Llegaban a los entrenamientos en un auto de alta gama conducido por un chofer privado que se estacionaba al lado de la cancha de entrenamiento, llevaban a su propio tío a los entrenamientos y su propio kinesiólogo personal trabajaba sobre ellos desplazando al cuerpo médico del club. Todo estalló cuando Ángel Romero fracturó al juvenil Andrés Herrera en una práctica tras una patada desmedida, dejando en claro que los paraguayos tenían coronita otorgada directamente por Tinelli, lo que generó peleas a puño limpio en el vestuario con Fabricio Coloccini y Fernando Monetti. Moretti y Caute. Martín Cauteruccio, delantero campeón de América, coqueteó varias veces con regresar a San Lorenzo para retirarse con la azulgrana. Durante la campaña electoral, Marcelo Moretti usó el nombre de Caute como una promesa de campaña, asegurando que ya tenía todo cerrado con él. Una vez que Moretti ganó, las negociaciones se dilataron y el pase se cayó de forma extraña, recalando el uruguayo en Sporting Cristal de Perú, donde se cansó de hacer goles. Luego se filtró que la dirigencia le ofreció un contrato insultantemente bajo y que Moretti solo usó el nombre del ídolo para rascar votos de los socios nostálgicos. Contenido XXX pagado por SL. A través de una filtración de las auditorías internas del club que exponían los gastos de las tarjetas de crédito corporativas, las que usan los dirigentes para viajes, hoteles y cenas de representación, se descubrieron gastos insólitos. Entre la compra de pasajes y cenas en restaurantes de lujo, figuraban débitos mensuales automáticos a plataformas de contenido condicionado premium, OnlyFans y sitios similares. Algún alto directivo del club había registrado la tarjeta de San Lorenzo para pagar sus fetiches personales en internet. Mariano Soso. El paso del director técnico Mariano Soso en 2020 fue bizarro, conocido por su estilo extremadamente intelectual, poético y filosófico para hablar de fútbol. Los jugadores de San Lorenzo, acostumbrados al lenguaje llano de vestuario, no entendían una sola palabra de sus indicaciones tácticas. Además, en el plantel se sabía que Soso estaba totalmente condicionado por la secretaría técnica y los dirigentes, quienes le armaban la lista de concentrados y le imponían qué jugadores debían ser titulares por conveniencia comercial. Y eso es todo por este video. Se me hizo muy largo y prefiero dividirlo en 2 partes, porque si no se haría muy largo para un video. Si les gusta háganmelo saber en los comentarios, y te agradecería si te suscribes y le das like. Sin más, nos vemos en el próximo video.